Tsutsura. Que, si queréis hacerlo más para adelante, para que los de atrás tengan también más espacio. Y estemos así como con más espacio. Bueno, pues vamos a estar entonces reunidos el día de hoy. Ya empezamos mañana hasta el domingo. ¿Cuántos de vosotros ya conocéis o habéis estudiado ya el budismo? Muy bien. ¿Y cuántos de vosotros jamás habéis tocado ningún libro de budismo, no sabéis nada de budismo? Muy bien. Pero primero, antes que nada, quisiera agradeceros por estar aquí, por haber venido. Porque el hecho de estar aquí, pues, por supuesto, significa dar parte de vuestro tiempo, hacer un esfuerzo para poder estar aquí. Así, por eso lo agradece. Y siempre venimos con una expectativa, buscando algo. Si estamos aquí es con el objetivo de poder hacer de nuestra mente algo más mejor, algo más bondadoso. Porque estamos aquí con la idea de poder trabajar con nuestra propia mente, en el día a día, cómo enfocar nuestros pensamientos para que seamos lo mejor de nosotros. Y claro, por eso estamos aquí buscando esas técnicas que nos ayuden a ser mejor, utilizando la lógica, utilizando la reflexión, utilizando la meditación. Y el que nosotros tengamos esta oportunidad, o mejor dicho, nos hayamos dado esta oportunidad, es lo que lo hace tan especial. ¿Por qué es tan especial? Porque es darnos la oportunidad de llevar una vida mejor. Y es precisamente el budismo lo que nos da herramientas para poder trabajar nuestra mente y ser mejores y estar mejor.
Ujú. Me voy a poner yo mismo como ejemplo. Dice, él nació en el Tíbet. Y claro, no nació en el Tíbet y justo en una época donde había muchos problemas. Nació en una época donde pues la dictadura china o el gobierno chino era demasiado estricto con ellos, donde ni siquiera se les permitía recitar el mantra Om Mani Padme Hum. Estaba prohibido, completamente prohibido. Cualquier persona que hiciera un acto o una oración, un acto religioso, una acción religiosa, directo a la cárcel. Y muchas de las personas mayores pues tenían un fuerte deseo de practicar su religión, pero no podían hacerlo porque eso conllevaba la cárcel. No eran libres, incluso para practicar su religión. Es algo que nosotros vemos fundamental, nuestra libertad. Porque en el momento en el cual la vida humana no tenga esa libertad, es una vida que pierde sentido. Uh-huh. Y todos buscamos ser felices, perdón, todos buscamos, dije al final, todos queremos ser libres con la finalidad de encontrar esa felicidad. Porque todo lo que hacemos, y por eso utilizamos el poder de nuestra libertad para conseguir ser felices. Nosotros, como principio básico, queremos ser felices y no queremos sufrir. Por eso, el hecho de que alguna persona nos prive de felicidad, es algo que no deseamos. Y esto lo explica un poco para que entendamos la época en la que él nació, en donde estaban privados de su libertad y por lo mismo privados de su felicidad. Pero poco a poco la situación cambió y ahora se puede practicar la religión budista. Y ya no solo los chinos en relación a la situación en el Tíbet, sino en general la situación de China ha cambiado a lo largo de los años en todo el mundo. Uh-huh. Uh-huh. El hecho de que el mundo cambie es porque la mente de los seres cambia. Y precisamente el hecho de cambiar nuestra mente es para encontrar esa auténtica libertad, encontrar esa paz interior y así encontrarnos con el bienestar. Uh-huh. Uh-huh. Por supuesto, como sabéis, en el Tíbet se practicó principalmente el budismo, pero el budismo proviene de la India.
Ujú. El budismo comienza en la India y en la India se empieza a desarrollar y se crea lo que se llama una universidad monástica de Nalanda, donde ahí se formaron grandes eruditos con el fin de mantener la pureza y la exactitud de la filosofía budista. Esta filosofía de estos eruditos es la que se transporta al Tíbet a través de grandes maestros como Shandarashita. Kamalashila también. Ujú. Y grandes eruditos, no solo Shandarashita, sino también su discípulo Kamalashila, como también Padmasambhava. Así es como se forma el budismo en el Tíbet. Ujú. 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 Luego también se va un poco degenerando esa filosofía en el Tíbet y por eso fue necesario el que este gran erudito Atisha viniera al Tíbet para que pudiera aclarar las confusiones que se habían creado. Ujú. Ujú. Cuando hablamos de los tibetanos, no podemos decir que todos los tibetanos son budistas, porque no es así. Hay algunos que incluso son católicos, son cristianos o son creyentes del Islam, es decir, hay muchas otras religiones. Ujú. También el budismo tiene una propia religión que se llama Pempo, Bompo. Pero a pesar de las distintas creencias, ya sean cristianos, musulmanes o la propia religión del Tíbet, lo importante es la armonía entre las diferentes creencias. Ujú. Ujú. Por supuesto, dice, por supuesto yo soy budista y desde la edad de 17 años tomó la ordenación como monje y desde ese entonces lleva los hábitos. Geshu Kyenga. Geshu Kyenga 95, en el 1985. Es el año. En ese año, 1985, toma la ordenación y entonces tendría 17 años. Ujú, ujú. Y ya en 1990 es cuando llega, escapa del Tíbet y llega a la India. Ujú, ujú. Y tuvo la oportunidad de ver a su santidad el Dalai Lama y de ahí fue al monasterio de Sera en la India. Y ahí estuvo en este monasterio estudiando, desarrollando los estudios, hasta estuvo 23 años estudiando en el monasterio. Y el hecho de estudiar el budismo es con la finalidad de conocer nuestra propia mente y también desarrollar esa capacidad de análisis. Uh-huh.
ujú, 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 ujú. Podemos decir que hay tres aspectos principales del por qué se estudia el budismo. Primero, para conocer nuestra propia mente, todos sus aspectos, sus funciones. Segundo, para desarrollar ese análisis que nos lleve a una visión correcta. Y luego, el llevar a cabo la práctica de lo que se aprende. Ujú. Porque si uno quiere practicar el budismo, tiene que contemplar estos tres aspectos. Que significa, primero, conocer nuestra propia mente. Es decir, conocer nuestra mente significa conocer cómo pensamos, cómo se forman los pensamientos. Porque si nosotros generamos pensamientos correctos, ¿eso qué consecuencias nos traen? Ujú. Nosotros somos seres humanos y la gran diferencia de ser humano comparado con otros seres es su capacidad de análisis, su inteligencia, su mente. Porque el ser humano, tal vez comparado con otros, su cerebro no sea espectacularmente grande, pero las funciones que realiza esa mente humana son enormes. Contempla el pasado, el presente, el futuro. Porque en general, el que nos encontremos bien o el que nos encontremos mal depende en gran medida de cómo estamos pensando. Porque de acuerdo a nuestros pensamientos, a la dirección que toman nuestros pensamientos, o somos felices o padecemos sufrimiento. Si nosotros generamos pensamientos correctos, positivos, nos están llevando a tener experiencias de bienestar. Pero si tenemos pensamientos negativos, erróneos, pues nos están llevando a tener experiencias de sufrimiento. Y eso es algo que el budismo trabaja, pero está basado en la realidad, en lo que es la realidad de nuestra mente. Es verdad que hay sufrimiento físico, pero ese sufrimiento físico puede ser mayor o menor dependiendo de cómo pensemos. Si no sabemos trabajar nuestra mente, trabajar nuestros pensamientos, podemos padecer más sufrimiento aparte del sufrimiento físico. Lo agravamos. De acuerdo a la dirección que toman nuestros pensamientos, es lo que vamos a padecer más sufrimiento o más bienestar. Depende de cómo dirijamos nuestra mente. Y eso es algo que el Buda en su filosofía recalca mucho y nos explica con mucho detalle. Así que primero hay que conocer cómo funciona nuestra mente para poder trabajarla.
Ujú. Pero el trabajo que hagamos con nuestra mente no es de un día o 2 días. Es un trabajo continuo en nuestra vida. Porque está claro que queremos encontrarnos bien, queremos bienestar, no queremos padecer sufrimiento, pero eso depende de cómo dirija mi mente. Por eso la importancia que tiene el observar nuestra mente. Ujú. Ujú. Y por eso estamos aquí, para poder transformar nuestra mente y ser esas personas que nos gustaría ser. Una persona más bondadosa, una persona que está más al pendiente de los demás, una persona que se sienta mejor consigo misma. Y eso depende de cómo trabajemos nuestra mente. Ujú. Porque hasta ahora hemos cometido errores. Y es importante reconocer nuestros errores para poder cambiarlos, para poder mejorar, aprender de nuestros errores e ir a algo mejor. Ujú. Nuestra mente es algo que podemos cambiar, es algo que es moldeable y por eso podemos y debemos cambiarlo. Ujú. Nuestra mente está en constante cambio. Momento a momento está cambiando, porque nuestra mente es impermanente. Ujú. Nosotros lo vemos, el cuerpo mismo va cambiando. Si lo vemos con nuestro propio cuerpo, cómo hemos cambiado de hace unos años atrás, de cuando éramos jóvenes, cuando vamos madurando, cuando vamos envejeciendo, nuestro cuerpo cambia, pues con más razón, la mente también está cambiando. Pues simplemente pensar, hace 5 años, ¿cómo estaba? Físicamente, ¿qué cambios se han dado de 5 años atrás? Y 10 años atrás, ¿cómo estaba físicamente? Solo físicamente los cambios que se han dado. 15 años atrás, pues también hemos cambiado mucho de hace 15 años. Es absurdo pensar que el cuerpo está cambiando y vemos los evidentes cambios de nuestro cuerpo. Es absurdo pensar que la mente no va a cambiar. Porque esos cambios físicos también los vemos en nuestra propia mente. Hace 15 años atrás, ¿cómo era? ¿Cómo pensaba? Es diferente a cómo estoy ahora. Entonces hay cambios en nuestra mente. Ujú, 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 ujú. Ahora nosotros hablamos de la mente como si fuera algo único, pero en realidad nuestra mente cuando nos adentramos a estudiarla se divide en mucho. Por una parte tenemos una mente principal y por otra parte las diferentes funciones o factores de nuestra mente. Se divide en mucho la mente. Ujú.
Pues incluso podemos verlo como, digamos, nuestra mente, por una parte hay pensamientos muy buenos y por otra parte hay pensamientos malos, incorrectos. Entonces vemos que nuestra mente es un conjunto de varias partes. 지난 알아서 미 야고다 미 도와서 코 예치도 좀 미심 상고들 미 야고로 그러. El que nosotros podamos decir esta persona es muy buena o esta persona es muy mala es por su mente, por los pensamientos que llena en su mente. 미라 미 셴발로 팬 돈에 미라 메바 메지게 미심 섬달라 코미 야고레 슬라고 미 참엘로 티 감지 Cuando una persona está ayudando a otros, dando servicio a otros, buscando beneficiarles, es como decimos, es una buena persona. Mientras, por otro lado, aquel que daña, perjudica a otros, pues lo clasificamos como mala persona, pero es su mente. Pero aquellas personas que vemos que ayudan a otros y por eso les llamamos buenas, son personas que por lo mismo se ganan el cariño de los demás. 지다 미심 상고달라 미 참에 가부치도 Es de manera natural, una persona que es buena, que es bondadosa, es estimada y querida por otros. 티 가르쳐 버렸으나 ¿Y por qué? 그 쌤디 시향을 팬도치 사운드 코어 ¿Por qué se quiere a una persona que es buena? Pues porque cuando la mente de uno está enfocada en los demás, en ayudar a los demás, es algo que se aprecia y por eso se estima. 미자마세 키다 심이다 미심 상고달라 가부치기로 Y ya no solo en el contexto humano, también en los animales. Cuando vemos un gato, un perro, que es así como muy servicial, se le quiere más. 키다 힘도 되게 미심 상고달라 배 잘라줘 빼려줘 지도 봐 Sí, hay animalitos que realmente están cuidando a su dueño, protegiéndolo, ayudándolo, y pues claro, eso hace que se estime más a ese animalito. 진짜 미심 상고달라 아니 로고 마보 로바 진이 마보 따뜻이 말아도 미메서나 고야 되게 Y volviendo al plan humano, una persona que es bondadosa, que actúa en bienestar de los demás, es alguien que se gana el cariño de los demás y por lo mismo tiene más amigos. Cuando necesita algo, siempre tiene alguien que quiere ayudarle y eso es algo que todos nos gustaría tener, ese cariño, respeto, la ayuda de otros. 다 디디 미심 상고데 말아도 지도나 마보 같이 마보지네 야바래 Y si lo ponemos en un contexto más grande, entre más personas, más bondadosas que están volcadas en los demás existieran en nuestra sociedad, sería una sociedad mejor. 배나 레고나 레가 진진이 미심 상고여나 야바래 O en un ámbito más pequeño, si en una oficina está formada por personas que están pensando en el otro, hay un mejor ambiente de trabajo. 소소 메릭도 사만난다가 레가 지그래 Es como su objetivo en la vida es poder dar algo por los demás, servir a los demás. 고마게 말해 Y eso crea un ambiente más de armonía porque entonces no se tiene el miedo de me va a robar, me va a querer hacer daño. 이 미심 상고여나 셴 팬예 상을마도 지기 너베게 춘 상요 말아 Una persona bondadosa es aquella que está pensando en los demás, en ayudar a otro, jamás en quererle dañar o perjudicar. 다 지도로 미심 상고 같이 마시는데 지도도 시리 된 것이 알아 Y si en una sociedad hay más número de personas que tienen esta bondad en su mente, entonces es una sociedad donde se vive en paz y en armonía. 다 소소 친자지나네 소소 미자나 친자지나네 파마이부도 셈상 요와이나 런신지 뿌구덕에 셈상 쳐야지 También en las familias o en una comunidad
cuando la cabeza de esa comunidad o las cabezas de esa familia, el padre y la madre, son personas que promueven la bondad, que promueven esa bondad, servir a los demás o bondad, es algo que lo contagia a sus hijos o lo contagia a su comunidad. 진짜예요. 다 되라. 디기단 되게. 디기디 킨자스. 대화든 킨자스요. Y eso es lo que crea ese bienestar. Eso es lo que crea esa felicidad. Y por eso podemos decir es una familia que se encuentra bien o es una comunidad donde se vive en armonía por esa misma razón. 너도 되게. 제가 말하죠. 교주 땅사디 쌤 교주 땅. 제가 쌤 세대 여돈이도 지금은 쌤 상도세. Por lo tanto, se vuelve evidente que necesitamos cambiar nuestra mente, distinguir de lo correcto y lo incorrecto y promover aquello que es correcto para que nos lleve a encontrarnos con ese bienestar. 제가 나베치 제가 있는가. 나베치 맞아고 있는가. 쌤 상도도 고요. 알아서. 미 메세나 니부디 쌤 상도들이. Ya sea si se estudia el budismo o como si no se estudia el budismo, lo más importante es generar bondad en nuestra mente. Ese es el punto o ese es el objetivo. 가리 주제 가르치나. 조담으로. 지나 대원도 가르고 왔어. ¿Y por qué? Porque hay una pregunta básica. ¿Quieres ser feliz? 그래서 지금 시원하고. 지나 대원도 요하고 돈인도 요하고. Es una pregunta que incluso encontramos en un texto de Shantideva que dice, ¿quieres ser feliz? ¿No quieres sufrir? 저는 대원도 있나. 대화시 쇼시네. 말은 전에 대원도 해요 말했어. Y Shantideva dice, pues si tú quieres ser feliz, la felicidad no va a venir por simplemente pedirla. Ven felicidad, ven a mí. Ni tampoco por hacer oraciones para que venga la felicidad. Así no viene. 제가 대원도 있나. 대화디 제보레스. 근데 대회 두두 그랬어. Porque la felicidad, el bienestar que buscamos es consecuencia de algo, es el resultado de algo. Entonces hay que buscar las causas que lo producen. 제가 대회 두 사관으로 주로를 세요 말이에요. Y cuando estamos buscando las causas que producen ese bienestar, no están afuera, esas causas no están afuera. 주로를 세요 말이에요. Por eso no hay que buscarlo afuera. 뭐 다른 것을 들어봤는데 대원이 말이에요. Aunque vayamos al lugar más lejano que nos podamos imaginar, ahí no lo vamos a encontrar, la felicidad. Aunque vayas al lugar más precioso, más paradisiaco, con el agua más transparente y pura, no encuentras la felicidad. Porque la felicidad que buscamos no está afuera, está adentro. Y por eso hay que buscarla adentro. La felicidad que buscamos está adentro. Las causas que crean esa felicidad están dentro de nosotros. ¿Cuál es la causa que crea felicidad? Nuestra mente. Nuestra mente, y eso está dentro. Una mente correcta, virtuosa, es la que trae bienestar. La mente bondadosa no la podemos comprar. Entonces, si no se compra, ¿cómo se consigue? Pensando. Pensarlo y darle vueltas. Pensar en nosotros, en nuestra propia mente. Saber pensar
También eso es importante, no solo pensar por pensar, saber encontrar qué son los pensamientos que nos va a traer ese bienestar. Y de eso se trata la transformación de nuestra mente, adiestramiento mental, o en tibetano se llama loyo. 다 딘데게 상당다 디 남배추는 레셔십자야. Ujú, 저 ujú, 남배추 따르다 생각도서 겨울음지 차대 먹는 여름 ujú, 도수 먹는 거기 마도 먹으니까 ujú. 아니 뭐네 셈패도 여름. Y de eso se trata el budismo, darnos las herramientas para que podamos transformar nuestra mente, crear la mente que buscamos. Y a través de conocer nuestra propia mente, a través de ese análisis de la realidad, de la visión de la realidad, que es algo que su santidad el Dalai Lama constantemente nos está enseñando. Por eso la lectura de estos textos, de esta filosofía, nos da la herramienta para poder saber cómo transformar la mente. 뭐다 디디 딘데 먹으러나 셈패도 여름. 셈패도 준다. 셈패도 녀디 다 대화녀 교리. La lectura de estos contenidos, de estos textos, ayuda a nuestra mente. Y si eso está ayudando a encontrar nuestra mente un estado mejor, por eso favorece el que nos encontremos mejor. 제가 셈 삼보스시도가 셈 삼보스도 때 매진은 니무는 니무들이. El poder conseguir una mente bondadosa, el poder vivir con una mente bondadosa es, digamos, la esencia, el objetivo de nuestra vida. 콜레 자체지 균도 말이야. 셈 삼보들이. No hay nada más sagrado, más especial que una mente llena de bondad. 상예기 최근에는 장바 년제도 전중 셈세들이 숨겨요. Nosotros encontramos en la filosofía del Buda, encontramos que desarrolla temas como el amor, la compasión, la mente de la bodhicitta. 도수 냐네 제거이나 무대 매질 요구로. Y si nosotros aplicamos o ponemos en práctica esos consejos, esas instrucciones, sin duda va a hacer que nuestra vida esté más feliz, haya mayor bienestar. 선다가라. 저와 지마만도 상담하고 선다가라. 전부 쉬어지게 돼. El beneficio de poder transformar nuestra mente es tan grande que ni siquiera hace falta esperar los resultados en las próximas vidas. En esta misma vida nos ayuda a encontrarnos mejor. 매진에 가서 매일 토 살아와. 매일 깨고. Porque somos afortunados, tenemos una vida humana. 매일 토 살았다. 매일 깨고. 또 매일 깨를 셈삼고체 매일 깨와이나 그래야 뭐. Porque teniendo la oportunidad de tener esta vida humana, con estas condiciones tan favorables, con la oportunidad de crear una mente con esas cualidades de bondad, pues es la oportunidad que tenemos, es el momento que tenemos para hacerlo. 말아도 참아. 참아 깨요. 참아 시구로 와. Porque hemos nacido y así como hemos nacido, pues lo mismo significa que vamos a morir. 말아도 단다. 미 마음도 로 자든 배치가 아주 미치 형 말해. Ahora mismo somos un grupo grande, pero en 100 años yo creo que ya no estaremos. 먼저 참아 잡사. Ya habrá terminado nuestra vida. 자, 대대선다. 매지 대라. 님부랑 스티스보다 매지 님부랑 세대 선마선도 지수선 거야. Así que ahora, en esta vida, es el momento para tomar su esencia. ¿Cómo sacarle provecho, la esencia de esta vida humana? Desarrollando esa bondad en nuestra mente. 영어를 성남 기랑 사람들한테 아니 강에 마음을 주는지 아니 쌤 사람 독자고요. 예를 내버지 사람 거부했어. Porque en nuestra mente también a veces parece que va sin control, pensando solo en los problemas, pensando solo en las dificultades, generando pensamientos malos, pensamientos negativos, incluso pensamientos de dañar o perjudicar a otro.
코인도 따져 치고 상당 진짜지는 되게 말이 상당 Y cuando esos pensamientos surjan en nuestra mente, debemos plantearlos y decir, ¿me ayudan? ¿Realmente este tipo de pensamientos me van a traer algún beneficio o por el contrario, me están perjudicando? Llegar a ver por nosotros mismos cómo esa línea de pensamientos solo nos va a perjudicar, solo nos va a hacer daño. Ver por nosotros mismos cómo esta línea de pensamientos nos hace daño ahora mismo, en esta misma vida, y nos va a traer mucho más daño lo que viene después de esta vida. En cambio, lo que buscamos es bienestar y necesitamos encontrar cuáles son las causas que traen ese bienestar. Cuando hablamos de bienestar o felicidad, el mismo Buda nos plantea, hay un bienestar a corto plazo, pero también hay un bienestar a largo plazo. Incluso en términos más filosóficos, podemos decir el bienestar de esta vida, el bienestar de las vidas futuras o el bienestar último. Pero esa felicidad última, como esa felicidad de vidas futuras, depende de un bienestar de ahora, en esta vida. Porque es natural en nosotros, queremos encontrarnos bien, no queremos sufrir, incluso desde el momento en que nos despertamos, queremos que nos vaya bien ese día, queremos que todo nos sea favorable ese día y que podamos, tanto como podamos, evitar sufrimiento, malestar. Desde el momento en que abrimos los ojos, desde el momento en que despertamos, queremos estar bien. Y por eso incluso pensamos que este día me vaya bien. Que pueda ser un día favorable para mí. Que el día de hoy pueda tener una mente feliz. Pero esa mente feliz depende de que estés haciendo el bien a los demás. Porque si nuestra mente pero para ello necesitamos tener control sobre nuestra mente. Si nosotros no controlamos nuestra mente, pues no controlamos tampoco nuestros actos hacia los demás. Eso pasa cuando nuestra mente está muy agitada, muy alterada, pues entonces tampoco controla lo que hace. Por eso, primero tenemos que encontrar ese control sobre nuestra mente. Y sí, desde el momento en que nos despertamos, el pensar de que ojalá en este nuevo día que comienza pueda dar lo mejor de mí.
Por eso cuando hablamos de transformarnos o transformar nuestra mente, estamos hablando de un trabajo interior. 지다 상계의 최는 뭐 순교디 로정 지구가 Ujú. En general, cuando hablamos de la enseñanza del Buda, esa enseñanza necesitamos estudiarla. 상계 전대에서 담보 상계의 최 지지대 정보 상계의 지지대는 담보 퇴고 그랬어. Por eso, ujú. Por eso cuando hablamos de la enseñanza o la filosofía del Buda, lo primero es escucharla, para conocerla. 망고 퇴고 그랬어. escuchar 망고 퇴고 그랬어. Y eso significa no una vez, sino muchas veces escucharla. 망고 퇴고 왔습니다. 아니 대라 상당히 그랬어. Porque entre más la escuchamos, más tenemos la posibilidad de reflexionar sobre ello. 상당히 그랬어. 파도나 근데 파도나 상당히 매래. Porque si no lo comprendemos, luego, ¿cómo vamos a reflexionar sobre ello? 라 알아서 로정 가리네. 담보 퇴고도 계획이 선으로 디니스는 퇴 그의 현저디 소소 상당 소소 배제로 양보죠. Y, y ya no solo con la filosofía budista, cualquier otro tema que nos sea de nuestro interés, primero necesitamos irnos a la fuente, a un maestro, una persona que que lo enseñe, por eso el escucharlo, para que luego yo sobre ese contenido pueda yo reflexionar sobre ello, pueda leer sobre ello y ir cada vez comprendiéndolo más. 로저자 대소사 대소사로 니나 마이너스는 안 줘, 똑바로 해. 안 줘. Y precisamente por el hecho de escucharlo, nos lleva a la reflexión y de la reflexión las dudas. Y con esas dudas preguntamos y cuando tenemos la respuesta aclaramos y eso nos va a dar mayor comprensión. 제가 태성서의 니나 마이너스의 태성서. 니나 마이너스 태성서는 똑바로 해 그랬어. 똑바로서 저 단위에 이상하고 그래요. La duda, el mero hecho de plantearnos, ¿será así? ¿No será así? Esa duda nos lleva a preguntar, a ir en busca de la respuesta. 제가 지난도 말 저거는 지실라게 니시에서 니시에 주제 가르쳐를 시작을 했지. 야 저거. Ahora mismo que estamos escuchándolo, si pensamos sobre lo que está diciendo, pueden surgir dudas y preguntando ¿por qué? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Con qué sentido lo dice? 저 단다 다 소소 대존적으로 또 안되세요. 아, 다들 님은 네 이사를 해서 아니 냥냥 예지 지다 담보 퇴고 그랬어. 니가 상당 그랬어. El hecho de tener dudas es sano y nos ayuda a plantearnos cosas, a hacernos preguntas y buscar la respuesta a esas preguntas. Pero todo eso parte de el hecho de haber escuchado. 제가 담보 퇴 니가 상당 수박 공 세들. Por eso se nos dice, primero hay que escuchar para poder reflexionar y así poder, por último, meditar sobre ello, cultivar lo que hemos aprendido. 말아서 공격세가 공격세대 담보 퇴제 이나 상당 공격을 하는 지기 파대 버체 살마다 버체는 공개내. Porque meditar es algo que seguramente habéis escuchado muchísimo y se promueve mucho la meditación. Pero la meditación es cuando una vez que has escuchado, que tienes el material, el contenido, cuando lo has reflexionado y es entonces cuando ya tienes lo suficiente para meditar sobre ello. Pero si uno se quiere poner a meditar sin conocerlo, sin haberlo escuchado el tema, sin haber reflexionado sobre ello, pues es una meditación que no va a ser muy efectiva. ¿En qué va a meditar? Porque cuando hablamos de la meditación, en la filosofía del Buda nos habla de
Aunque a veces escuchamos diferentes tipos de meditaciones, la meditación la podemos clasificar en dos. Una meditación analítica y una meditación de unidireccional, de concentración unidireccional. 제가 조금 세디 약간 진요하라 뭐라 조금 듣고 그랬어. Ujú, ujú, 조금 ujú. 약간 요하라 뭐라 조금 주마 야구 주마이나 한 조금 야구 싫는 그랬어. De hecho, para que podamos conseguir una meditación concentrada en un solo objeto, es porque primero hemos hecho una meditación analítica. La meditación analítica nos da la base, el fundamento para que lleguemos a un punto en el cual nos enfoquemos de manera unidireccional, sin distracción en esa meditación. 말아도 처음에 아니 믿어봐 공부. Ujú. 그리고 장바 공부. 니제 공부. 삼미시 공부. 마무리로 공부. Porque hay muchos temas de meditación. La meditación sobre la impermanencia, sobre la compasión, el amor, los 4 pensamientos inconmensurables, etc. Hay muchos temas de meditación. 담보 저기 년지를 주고 있는 거나 년지 공이나 년지 공부라 년지 공부 가래. 그래 줘요. Porque, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una meditación en la compasión. Pues primero tenemos que saber qué es la compasión, de qué naturaleza es la compasión, cómo se desarrolla. ¿Cómo se desarrolla? 년지 세대 로 가래시래. 그거 미기요래. Ujú. 그거 년지 미가 가래. 년지 진다고 유 가래. 뒤하고 한 공부. Si vamos a hacer una meditación en la compasión, tenemos que saber qué es la compasión, qué beneficios trae, por qué es necesario, cuál es su objeto de la compasión, cómo se cultiva esa compasión. Teniendo ese conocimiento previo, entonces podemos meditar sobre la compasión. 알아서 믿어봐 공부나 근데 믿어봐 또데 로도 공부하러 와. 믿어봐 공부나 믿어봐서 가래시가 믿어봐 쓰기요. Al igual que si vamos a meditar sobre la impermanencia, primero tenemos que tener claro qué es la impermanencia, a qué se refiere. 믿어봐서 가래실 거 뭐를 그 요를 가래실 쓰기요. 뒤하고 ¿Cuál es su entidad? ¿Cómo es que se transforma? ¿Qué significa? Sabiendo qué es la impermanencia, podemos meditar sobre ella. 근데 하고서는 아니 신의 믿어봐 공부. 아니 니지 공부. 아니 그 산을 땅에 돈. 아니 로스 공부는 조금서. 세치도 내 조금 쓰고. Una vez que tenemos claro qué es la compasión o qué es la impermanencia, cuando nos ponemos a meditar sobre la impermanencia, sobre la compasión, es en base al conocimiento que tenemos. Lo vamos analizando, lo vamos reflexionando en esa meditación analítica hasta que llega un punto en que tenemos muy claro qué es esa compasión o tenemos muy claro qué es la impermanencia. Y una vez que llegamos a esa claridad de comprensión, ahí es cuando entra la meditación unidireccional. Ahí te quedas. Tratas de mantener tu mente en lo que es la comprensión de la impermanencia o la compasión. 딸이 공부 전에 가와 펜도 가라 있는 센 대화 쪽에 센 시티 쪽에 되니까. El objetivo de la meditación, por supuesto, es algo que nos ayuda a trabajar con nuestra propia mente, a poder conseguir esas cualidades, poder encontrar ese bienestar, esa paz interior. 어떤 때에 시당 알아서 공교인다 양은 시하고 양은 조금 어디에 Por eso, cuando hablamos de la meditación, solo hay dos tipos, la meditación analítica o la meditación unidireccional. 그다음 말아도 지난도 sama 쇼가야 남달라 공물에 공견. Por eso todos nosotros si meditamos, nos levantamos, nos ponemos a meditar, a reflexionar. Y podemos hacer una meditación analítica y que nos lleve a una meditación unidireccional.
También podemos hacer una meditación en donde nuestro objeto sea una deidad, una figura. 그러나 좀에 꾸고야 뭐도 산제 존대도 꾸고 자변이 꾸고야 요 그렇지. Podemos hacer una meditación donde nuestro objeto de contemplación sea la figura de Tara, la figura de Buda Shakyamuni, la figura de Manjushri. 다 공로 니지고 자고는 자고. Ujú. 아니 다 뒤녀 자고는 조금 용하라. 조금 야고 용하라. 자고 먹고 그랬어. 나이가. Ujú. 자고 야고 용하라. 아무 태고 그랬어. 이제는 상담 그랬어. Entonces, hemos dicho que tenemos una meditación analítica y una meditación unidireccional. Hemos dicho también que para que esa meditación unidireccional, que se enfoca solo en un punto, sea exitosa, depende de haber hecho una meditación analítica. A su vez, esa meditación analítica será eficiente cuando anteriormente hemos escuchado y reflexionado el tema. 다 뒤치에디 도도 소시는 소소 된다. 소직 된다 말이야. 소소랑 된다. Y si lo ponemos más claro que claro, lo estamos haciendo para nosotros, para nuestro propio bien. 소소 된다란다. 제 소직 된다 말. 소소랑 된다 그런다. 그래? Lo estamos haciendo para nuestro propio bien. Ahí es cuando nos enfocamos en nosotros, no en el otro, lo bien que lo haga, sino en mí. 산제 존대되게 네 키라 터베 넘된 예스. Ujú. 제 타바 토 맞았으디. 키랑이 라버레스. 송야래. El propio Buda dijo, aquí os enseño el método. Ahora, el que lo consigáis o no, no depende más que de uno mismo. 제가 산제 존대게 손도가 터베 랑가 치된 예스. 랑가된 로마도 키랑이 되버레스. O en otras palabras, el Buda dice, os he enseñado el camino, por dónde hay que andar. El que andéis por ese camino o no, depende de cada uno. 랑가 야고 치된 대만도 거지. 랑가 셴바지 그랬나? 아니 돈이야고는 용요. 타바 도면 그러. Es como decir, ya nos ha enseñado cuál es el camino que te lleva a tu destino. ¿Cuál es el camino que no te va a ayudar? Y es como uno decide qué camino tomar. Y uno decide tomar el bueno o el malo. 제가 산제 존대데 진짜라 주인 숨고 말해요. 조금씩 말했어. Y el mismo Buda dice, no os estoy engañando, no tengo necesidad de engañar ni de mentir. Comprobarlo por vosotros mismos. 제가 산제기 뭐 취소하는데 코라라냐요 차선 얘기. 또왜 얘네 차선 때. 근데 얘네 진짜로 뭐 소마지를 했어. 지난 산제 존대되기 진짜라 조금씩 말했어. 조금씩 말했어. 조금씩 그거야 말했어. Cuando hablamos del Buda, estamos hablando de aquel que partiendo de su propia experiencia, partiendo de ese conocimiento que ha conseguido, partiendo de esas cualidades que ha logrado, nos explica cómo lo ha conseguido. Partiendo de dónde lo ha conseguido. Por eso, el Buda no tiene necesidad de mentir, de engañar, porque él simplemente nos está diciendo, si quieres conseguir estas cualidades, por aquí es por donde hay que ir. 네게 산제 존대데스 아주 단도 산제 존대데스 시도가 나베 산제 존대데스 토모 말아도 지버레스. Porque nosotros hacemos referencia al Buda, ¿vale? Esa figura del Buda. Pero antes de convertirse en Buda, antes de ser ese ser iluminado, era una persona exactamente igual que nosotros. 제가 토모 말아도 지버레. 연대 매예. 녀모 이예. Una persona igual o peor, porque te puede ser alguien con muchos engaños, con mucha confusión en su mente, sin cualidades. Ese era el Buda antes de convertirse en Buda. 제가 딱 간에스 주말에서 산제 존대데 그런 게 소소소소 갈래지. 연대리 소소소소 참지. 그거 또 상하게 그랬어요. Pero la diferencia es que él trabajó para desarrollar sus cualidades,
puso ese esfuerzo, ese empeño que lo llevó a desarrollar las cualidades y a convertirse en ese ser iluminado. 지다 산제스 Ujú, 다 가르삼제스도 삼제 가르삼말이 가르제말이 있어야 돼 신이도 ujú, 삼제스 신이마다 가르삼말에서는 녀목이 ujú. 퀄리티의 균형은 뒷하다다 삼사레스 맵스가 일러 Cuando hablamos de la palabra Buda, ese ser iluminado, en tibetano se llama Sangye. En sánscrito es Buda. Ujú. Os voy a hablar en tibetano, son 2 sílabas, Sangye. Sang significa algo que ha limpiado, eliminado. Gye, algo que ha generado. Entonces, ¿qué fue o qué es lo que el Buda ha eliminado, limpiado? Sus faltas, sus engaños, sus emociones aflictivas, las causas de estar atado a la existencia cíclica, todo eso lo ha eliminado. 지다 깨녀야지 녀mol되는 중앙에 Ujú. Las causas, lo que ha eliminado es los engaños, las emociones aflictivas. 지다 녀목이 깨지 멀리고 포말했어 매고 세월했어 지다 안데 시작한데 로리 개와 인자 삼제스 두스타 요 Cuando hablamos en la mente, hay engaños, hay esas emociones aflictivas. Pero esas emociones aflictivas, que por eso se le llama engaños, es para decirnos son falsas, están basadas en una falsedad y son efímeras. Por lo tanto, pueden eliminarse por completo. 지다 삼제스거를 덤바스거를 La palabra Buda, como es dicho en tibetano, es Sangye, pero también otra palabra que se utiliza es Tumpa. 지다 덤바스도 출마 덤바 Ujú. 어디 미리 어디 덤바스도 뒤져 신제가 뭐 그런 거야 La palabra Tumpa significa aquel que enseña, aquel que demuestra algo. Entonces el Buda, por eso cuando hablamos del Buda histórico, es aquel que enseñó ese camino. 다 이제 덤바스에 점린이나로 점린디나 덤바스에 덤바몽 쉬지야 Y de hecho, en este mundo, pues podemos encontrar muchos otros seres o maestros que han enseñado un camino, que son también tumpa. 지다 넘베 덤바 이시기 덤바 가지기 덤바 쟁 덤바 줄망 쉬어와 줄을 써서 덤바를 해야 돼요 Y por eso cada una de las religiones tiene su propio, digamos, expositor de las enseñanzas. Cuando hablamos del budismo, el Buda, el que enseña. Cuando hablamos del cristianismo, es Jesús el que enseña. Cuando hablamos de los musulmanes, el islam o de cualquier otra religión, hay un maestro, alguien que muestra esa enseñanza, esa filosofía. 제가 덤바디 참에 소소스 덤바디 참에다가 센자를 팽겨 센자를 팽가지야 Y toda esa enseñanza o exposición que han dado estos maestros ayudan a los demás. De alguna u otra manera están ejerciendo un beneficio en los demás. 되네 럽자 지과래 럽자도 막 지과래 진짜 Por eso nos encontramos mucha similitud en diferentes religiones en cuanto a esa instrucción a seguir, como esas cualidades a ir desarrollando. Hay mucha similitud. 나도 이제 럽자스도 참바 킴스가 인규럽잖아 Instrucciones le llamamos nosotros, pero también a veces podemos llamarlo como normas, que nos ayudan, siguiendo esas normas, nos ayudan a convivir o a ser mejor. 그래서 근데 킴스도 참바 구멍구 총 말이다 Normas que incluso también se ven reflejadas en nuestra sociedad, que a veces se ven puestas como leyes, como por ejemplo no robar, no apropiarse de la posición de otro, 딜럽자 posesión de otro. 제가 덤바스도 용서하게 내기
참에 송이요. Y este ejemplo de el no robar como un acto que es incorrecto, que daña, no lo encontramos solo en el budismo, se lo encontramos también en muchas otras creencias, religiones, incluso también en nuestra sociedad. 제가 샴바트에 인지트에로 잠시 럽자 센제 럽자기 지구래 샴바다 제와 상보지고지 럼피 숨고에 Ujú. 수준 숨고에 시대마 경zo 지구마 럽자 숨고에 지나 때마스 그나 Y la enseñanza fundamental que de alguna manera compartimos es el hecho de darle relevancia a cualidades como el amor, la compasión, el respeto, la estima al otro. Son cualidades que encontramos también en otras religiones o filosofías. 지다 뜸바소스 진주서 치스 진주 뒤제들라 팬도 인도래 핑거래 어디래 Cada persona tiene sus afinidades y por eso el que exista esa variedad de exposición de enseñanza con un fundamento muy similar a las demás es también de alguna manera para que pueda ser accesible a la variedad de personas y seres humanos que 지다 somos. 라라는 뜸바디 치스 중에 되게 진주 뒤제스거라 라무 뜸바디가 다바치 보그레스 그거치 보그레스 Porque nosotros tenemos afinidades y hay alguna religión, alguna creencia, alguna filosofía con la que nos podemos identificar más o sentir más afinidad. Una vez que la encontramos, ahora toca creer en ella, confiar en ella. Y por eso es importante el elemento de la afinidad. 하고서 딱 뜸바 이식 뜸바 같이 뜸바 남베도 뜸바 용서하게 아니 미스 상보치 보그레스 미스바 상보치 보그레스 Y, 수준 숨고 람신 있어라 내게 좀 수준 숨고 그랬어 매라 세워지죠 남자도 참 Sí. 지발이 그래 남자 지발이 Y por eso es necesario el que haya diferentes tendencias religiosas como el cristianismo, el islam, el budismo, el judaísmo, etcétera, porque somos diferentes y tenemos diferentes afinidades y aquello que es más afín a nosotros, si creemos en ello y seguimos sus lineamientos, sus instrucciones, veremos que hay mucha similitud en el promover el ser buena persona, promover la bondad, promover una conducta ética, el evitar dañar, son rasgos comunes, son principios que compartimos. Y uno de ellos, básico y muy importante, no dañar a otro. 아다 데레레 와서 다 데레레나 다 남베 뜸바다 아니 그치 알아도 추리베 뜸바서 그래 신앙기 아니 추리베 뜸바 개발 가르요 그랬어 뜸바 상문 지발이 그랬어 지와 지금 럽자디 그래서 미 상부체 럽자디 또에디 지발했어 이내리 남바사예 그 뜸바 되게 띵주스 줘라 따고 떠주스 줘라 뒤도 내는 맨라고 차르다 Viéndolo así, también nos puede llevar a preguntarnos, entonces, ¿todas las religiones o todas las filosofías son iguales? Hay diferencias. Por supuesto que en la parte, digamos, de comportamiento, de conducta a seguir, lo que hemos estado hablando de instrucciones a seguir, hay mucha similitud. Prácticamente son iguales. Pero la gran diferencia que va a marcar entre, digamos, el budismo u otras religiones, y la diferencia también en otras religiones, pero más hablando en el budismo, es su visión acerca de la realidad, de cómo todo es de surgir dependiente. La visión de la realidad es lo que distingue de otras filosofías. 따따오 띵주스 줘라 어디 산에 전대도 이마도 수지 뜸바 수지 숨요 말이야 Ahí sí que podemos afirmar que la visión de la filosofía budista, que es exclusiva de la filosofía budista, es la visión que nos habla de la originación dependiente. 저나 뜸바디 캐바디 간에 줄수나 떠줄 토네 떠외 토네 캐바디 줄이다 캐바 치부 줄이 Entonces,
para cerrar la idea, ¿qué es lo que distingue el budismo de otras creencias religiosas? Porque en cuanto la conducta que promueve es similar a otras, ¿qué es lo que marca esa distinción? Pues la visión última de la realidad, como todo es de surgir dependiente. 지나 땡제 최단계 땡제 생이 뜸바디 산제 존데네 뭐 야마래 지야 zamnipa. Es únicamente el Buda, el único que nos habla de que la realidad es interdependiente. 이게 지체 니바디 산제 존데데기 제대 꼬바버스 제대디 군주 끝스 꼬바버 캬는 거 말해 어디 Esa es una de las diferencias claves del budismo con otras religiones. El que todo surge interdependientemente, son de surgir dependiente. Eso es una. Y la otra característica también del budismo es que no, por lo mismo, no cree en un ser creador de todo. 제대디 군주 거야 말다 Digamos, no hay un Dios creador. 대화가 동의해서 소소 내려는 주말에다 La felicidad que experimentamos, como el sufrimiento que experimentamos, son consecuencias de nuestras propias acciones. Nadie nos las da, la creamos nosotros. 지나 다 저거 내줘 다 세들리 저거 막 마시기 다 알죠 마시 Y muchas otras religiones nos hablan o nos afirman un yo, la existencia de un yo. 다저 여러 마시기 저거 나스기 가나 Y es precisamente esa convicción de un yo, ese aferramiento a un yo, lo que nos trae tantos problemas. 지 돈에 다 대화다 돈에 참아 소녀디 다 쓰게 말해 Porque esa felicidad efímera y ese sufrimiento que experimentamos es producto de un aferramiento al yo. 내가 먼저 로그로 키라베 체스 키라베 도자 체스 어디 가면 꼭 나한테 Es como decir, si ahora nosotros queremos culpar a alguien de nuestros problemas, de nuestras desgracias, eres yo, el yo. Aferramiento al yo. 키라가 Tú eres el culpable, aferramiento al yo. 어디 죽었잖아 다 쓰들 Ese yo al que nos aferramos, ese es el culpable. 다 쓰디 키라가 풍부들이라서 되는 말이에요 신당한 상황이 Entonces es cuando empezamos a cuestionarnos, ¿qué es ese yo al que me aferro con tanta intensidad? ¿Dónde está? Porque no es los agregados, no es el conjunto de mi parte que me forman. ¿Dónde está? 키라 풍부들 다음에 카드 Y es preguntarse, ¿dónde está? Porque lo sentimos, lo creemos, nos aferramos, pero ¿dónde está? 키라 상황이 하고 키라 거네 깜빡거리고 신주지다 맞춘 요 말이에요 Y es seriamente, seriamente buscarlo. ¿Dónde está ese yo al que me aferro? ¿Dónde está? Y es buscarlo desde la punta del cabello hasta la punta de la uña de los pies. Todo que no se nos escape, buscarlo. De verdad, buscarlo. Tampoco estamos diciendo que no existimos. Entonces, no existo, ¿no? Existimos. Obviamente existimos. Y ahí es cuando entramos en ese conflicto. Pero esto que creo que soy yo, cuando lo estoy buscando, no lo encuentro, entonces, ¿qué es? ¿Que no existo? No, existes, pero no como crees que existes. No podemos decir que no existimos. Es absurdo decir, no existes si estoy aquí sentado o sentada. Pero cuando yo busco ese yo con el que me identifico con tanta fuerza, ¿es la cabeza? No, porque es solo la cabeza, ese no es el yo. Es la mano, el brazo, la pierna, no. Entonces no está. Eso que creo que existe como yo no está. ¿Dónde está? Y a veces lo sentimos aquí en el corazón, pero no, tampoco ese es el corazón. Pero existo, por eso me duele la cabeza.
Y por eso, por lo mismo, cuando nos duele algo, decimos, me duele la cabeza. No decimos, me duele el yo. O me duele la pierna. No decimos, me duele el yo. Lo que me duele es la pierna, la rodilla. 계란 깜빡이 계란 레미도 봤어. ¿Por qué? Porque nosotros no somos una rodilla, no somos una pierna. dos luego, ¿verdad? Dos que rechaba chico. Y ese es el análisis, es investigar. 제가 마스데 쟤네 품유신의 쟤네 뭐니까. 내버려서는 예고네. 어떤 되겠지. 다 당연히 따지. 시작고. Porque cuando uno identifica ese yo y empieza a buscarlo en todo lo que se llama los agregados, las partes que nos conforman, no lo encontramos ese yo, porque esos son partes de. Entonces no encontramos ese yo al que nos aferramos, identificamos, porque ese no existe. El yo es meramente imputado. 대화 기부 중에 아마 기부실 좀 풀어라. Cuando estamos contentos decimos, oye, yo estoy muy contento. 돈여를 주는 거 돈여실 좀 풀어라. 맞습니다. Y cuando sufrimos, sabemos, sentimos, yo estoy sufriendo. 됐어. 제가 어떤 딜라 아니 맞아. 근데 근데 캐바치네. 아니 맞습니다. 아니 소소 때때마 소소 만나면 샤치. 시기가. Por eso hay un yo que existe, un yo que siente felicidad o es feliz, un yo que padece sufrimiento, pero ¿cómo existe realmente ese yo? Y ahí es donde nos adentramos en la filosofía budista, que nos plantea diferentes análisis para ayudarnos a adentrarnos a comprender el yo. Es aquí cuando entramos en un tema que se habla mucho en el budismo, que es la vacuidad. Ahí ya llegamos a la vacuidad. Y ahí lo dejamos. ¿Vale? Molantongue que llega. Bueno. Tongue. Chancho semcho. Bueno. Yo rinpoche ma que pana que yuchi que pa nyampa me paya kone con tu peguayo korwe shinkan de pentan de wa maru chuen chenre siwa tensing yaso sinde ba du tengyu shi chita que pata kuntu sampo te yan de shinte te da kun ki jesu da lo shi gewa di dan tam che rabdu tusu shebe gewa tam che ki ngowa kana so tu nampa da ki gewe tsawa di kun sampo cho che ratu ngowa